Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Bueno, Gloria, ¿cómo estás? Muy bien. Yo de vuelta, luego de un viaje por el interior del Paraguay, recorriendo más de 2.500 kilómetros tierra adentro. Yo una vez hice 1.800 kilómetros para que se den módem a la unidad de salud familiar y es tremendo. Es muy sacrificado, pero muy lindo ver todo el país. Imagínate recorrer 500 kilómetros de una propiedad correspondiente, acá podemos hablar de marcas, de una entrevistada nuestra que es de Frutica, en Cresburgo, ¿verdad? Acompañada por Cristina justamente. Bueno, esto hicimos un trabajo con unos periodistas españoles que estuvieron por nuestro país, que fue bastante divulgado y fue un placer realmente. O sea, como paraguayo te puedo decir que conocí lugares que no había estado, que sé que justamente uno de nuestros primeros entrevistados hoy recorrió porque lo vemos a menudo por Itapúa, por ejemplo, ¿verdad? Que es un departamento que yo conocía poco y que en esta ocasión me tocó conocer bastante. Ya lo presentamos en instantes porque hablamos de lo que nos trae Tribuna de hoy. Vamos a estar hablando sobre importación de tomates, carísimo el tomate y va a empeorar, así que vamos a ver qué hace el gobierno para que no sea tan difícil comer una ensalada de tomate, el turismo en Cordillera y también Feria Paladar en Asunción. Y como anunciamos, un amigo de la casa que viene lamentablemente para despedirse, pero que tenemos también el privilegio de decir siempre que fue uno de los primeros programas que nos visitó, ¿verdad? Cuando llegaba de misión a Paraguay y cuando cumplía no solamente una misión tan importante que fue la reapertura de la Embajada de Israel en Paraguay. Así es que, Nambrelo, así medio triste ya estamos porque ya le estamos despidiendo a nuestro amigo Pelec, Lewi Pelec. Embajador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, toda una presentación para decir que estás acá, embajador. Aquí estamos, sí, señor. Qué placer antes tenerte acá. Decimos y tenemos fotos de una de las primeras entrevistas que habíamos hecho en este programa hace ya más de 2 años o 2 años, y bueno, qué rápido pasa el tiempo. Así es. Bueno, la vida de un diplomático siempre es así. Cuando la gente me pregunta qué es la cosa más difícil para un diplomático, hacer amistades, conectarse con gente, y digo, no, eso es fácil. Lo difícil es las despedidas. Aunque hoy en día con el Facebook e Instagram uno sigue más o menos a los amigos, pero el decir gracias, el agradecer el acogimiento de toda la gente, la cooperación de todas las personas y despedirse es la parte más difícil de la vida de un diplomático. ¿Qué es lo que puede decirse en estas experiencias que se tuvo? Sobre todo, ¿qué fue lo que más le llegó en el trabajo que se hizo? Porque no es la vida del embajador también llevar, hacer tareas, cumplir con misiones. ¿Qué fue lo que más le llegó también? Yo tuve una misión muy clara de reabrir la embajada y renovar todas las relaciones. Llegar, que el nombre de Israel llegue a la máxima cantidad de personas en el Paraguay. Creo que gracias a la prensa, gracias a todos los colegas, lo hemos logrado. Y no solamente por televisión o por radio o por la prensa, sino caminando y visitando. Lamentablemente solamente 2 departamentos no pude conocer físicamente, pero creo que esa es la parte del trabajo más importante, llegar a la gente, saber cuáles son las necesidades, saber cómo podemos cooperar y mostrar una cara diferente de un país que es muy conocido en el Paraguay, pero conocido siempre por la prensa, por los acontecimientos o por el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, justamente hablamos de este recorrido que hizo por Paraguay. Solemos verlo a menudo por San Pedro, Itapúa, entre otros. Sabemos que hay muchas cooperaciones y justamente eso, ¿verdad? También creo que una de las misiones fue que el presidente de la República haya visitado Israel. Creo que fue la primera vez que un presidente visitaba Israel. Y un acercamiento bastante mutuo entre ambos países, Pelec. Absolutamente, de manera política, esa es la culminación de unas relaciones que realmente a la visita del jefe del Estado. Y la visita del presidente Cartes a Israel en julio del 2016 fue una visita muy importante para Israel, primero de todo. Fue una visita estatal que tenemos de esas zonas de 2 o 3 por año. Y era para demostrar el afecto que tenemos hacia el Paraguay, el reconocimiento del apoyo de Paraguay en los diferentes foros internacionales y también poner sobre papel la realidad económica que está pasando entre los 2 países. Israel sigue importando muchísimos productos paraguayos y cada vez más, y eso lo vemos muy bien. Si antes hablaba solamente de carne, hoy estamos hablando de arroz, de soja, de yerba mate.
Entonces, las relaciones políticas son como un espejo de las relaciones diarias, de conexiones culturales, conexiones de comercio, conexiones de cooperación, y la cooperación nuestra aquí en Paraguay es nuestra manera también de devolver algo al Paraguay, que acogió a judíos en la Segunda Guerra Mundial, que siempre ha mantenido los mismos valores de democracia, de liberalismo, junto con Israel. Paraguay, que nosotros consideramos uno de los países que más supo absorber inmigrantes. Estabas hablando de Itapúa, ¿cuántas colonias de inmigrantes tenemos ahí y viviendo en paz, sin ningún acto de xenofobia? Entonces nuestra cooperación es una manera de dar de vuelta, de devolver al pueblo paraguayo. A nivel de números, por ejemplo, al llegar, conste que las relaciones comerciales nunca dejaron de existir, la formalidad faltaba de la embajada. Haciendo números, ¿qué podemos hablar? Tanto de lo que Paraguay ha tenido relaciones con Israel y de Israel hacia Paraguay. En números económicos, estamos llegando este año a $200 millones de exportaciones paraguayas hacia Israel. Es una suma bastante significativa. Y creo que es más, porque como Israel es uno de los pocos países que tienen un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, entonces a veces mercancías paraguayas que pasan por Argentina o pasan por Brasil llegan a Israel, pero está escrito hecho en Sudamérica, no totalmente hecho en Paraguay. Claro. Las importaciones de Israel hacia aquí son más de químicos, tecnología agrícola, y también es muy difícil saber la cantidad. Yo creo que son entre 20 y 25 millones de dólares, pero puede ser más también, porque la mayoría entra por puertos de brasileros o argentinos y no está escrito así. Pero a través de los convenios que en estos últimos 2 años se han firmado, si son convenios de cooperación, convenios de cooperación en tecnología, en educación, ya se han firmado bastantes contratos con empresas israelíes que prestan servicios a diferentes instituciones paraguayas, y ahí también vemos un flujo de inversiones directas e indirectas israelíes en el Paraguay. O sea, si vamos a ver en comparación, César, entre 200 millones y 25, Paraguay va ganando, ¿no? Sí, pero yo lo veo de una manera diferente. Yo veo que hoy en día en el mundo hay que verlo como algo redondo. O sea, la cooperación o el comercio va y viene. Si uno está comparando arriba y abajo, o sea, no tenemos competencia. La suma total es lo que estamos mirando. Y nosotros no tenemos ningún problema con seguir importando productos paraguayos que son buenos, que están a buena calidad, que están a buen precio. Por mí que sea 100 por 1, no 10 por 1 como es hoy en día. Obviamente siempre hablamos de las cifras que ya hablaba Gloria en la balanza comercial, pero también hay un acercamiento y ahí obviamente el trabajo del diplomático es importante, ¿verdad? No solamente cooperaciones, porque a veces las cooperaciones se firman, pero no tienen un fundamento. Pero en este caso hablamos de una relación real, ¿verdad? Bastante fluida también entre estos dos países. Exactamente. Mire, lo que nosotros siempre decimos que hay muchos becarios, ex becarios paraguayos que estuvieron en Israel. Desde Mashab, nuestra agencia de cooperación existe desde hace 60 años, de ellos 50 años ya trabajando aquí en el Paraguay. Entonces estamos estimando 2.000 ex becarios israelíes, paraguayos aquí. Y para mí cada uno de ellos es mucho mejor embajador que yo, porque uno realmente al visitar Israel conoce la realidad, conoce que no somos un país perfecto, pero somos un país que se puede aprender de él bastante. Y cada uno y una de ellas, de estas becarias, forma realmente la conexión verdadera entre Israel y Paraguay. Y solamente en los últimos 2 años, más de 150 becarios paraguayos estuvieron en Israel. Más de 300 paraguayos fueron capacitados y formados por expertos israelíes que llegaron aquí. Y ahora estamos haciendo algo que es bastante innovativo, que es que los ex becarios paraguayos que fueron capacitados en Israel, ellos se están capacitando. Y creo que eso es algo que deberíamos ver. O sea, a mí me gusta mucho este programa y creo que muchos pueden copiar de eso, porque el Paraguay tiene recursos humanos. En Paraguay ya hay gente muy capacitada. ¿Por qué no utilizarlos? Porque existe a veces la mentalidad que el extranjero, que el experto extranjero sabe mejor. Y no siempre es así. Un paraguayo que fue capacitado afuera o adentro puede capacitar perfectamente en temas profesionales, y eso es lo que estamos haciendo.
Sí, ese es lamentablemente un viejo mito negativo, ¿verdad? Que pensamos también, que decimos un chiste de que cuando una persona venía y hablaba un poco medio extranjero, uno ya consideraba que era mejor. Bueno, eso también tenemos que ir derribando nosotros en la medida en que hagamos las cosas y que hagamos las cosas bien, ¿verdad? Antes de ya, mientras está preparando maletas, me imagino que ya pensando en nuevos destinos, tuvo la posibilidad de reunirse con el presidente, una reunión larguísima, embajador. Así es. Había mucho por hablar, parece. Había muchísimo por hablar. Creo que bueno, se forman relaciones amicales, se forman relaciones personales. Y la verdad, y el lunes me citó el presidente para despedirse. Tuvimos una muy amena conversación durante 2 horas, en la cual hablamos sobre qué se hizo y qué se puede hacer más. Y una de las ventajas, creo que de este gobierno, de este presidente, es apreciar lo que son las relaciones extranjeras. O sea, que el Paraguay no puede estar aislado. Y este eje del gobierno actual creo que ha tenido mucho éxito. Paraguay hoy en día es un jugador importante en los foros internacionales y regionales o de las Naciones Unidas, Paraguay tiene una voz muy clara e independiente. Y para nosotros eso es muy importante. Creo que en estas 2 horas, estoy seguro, yo le agradecí mucho al presidente por su liderazgo. Tocamos temas también más delicados sobre la protección de inversiones extranjeras aquí en el Paraguay, que últimamente hubo muchos casos que por razones políticas o intereses económicos de diferentes grupos se han trancado muchas inversiones extranjeras. Estuvimos hablando bastante de eso. La gran apertura que vemos aquí, que yo veo en el Paraguay, es que la gente en el poder, en el Ejecutivo, sabe recibir crítica. O sea, muchas veces me pasó que un ministro o un ejecutivo me dijo, ¿y usted qué piensa? ¿Dónde tenemos que mejorar o qué pensaría que tiene que hacer? Yo no soy un diplomático clásico, entonces contesto. Un diplomático clásico jamás contestaría esa pregunta. Sí. A mí me preguntan, yo contesto. Y creo que esa apertura y ese relacionamiento con países extranjeros cercanos o más lejanos le da mucha ventaja al Paraguay. Por ejemplo, viendo a Paraguay desde su experiencia, ¿no? Y para afuera, para el mundo, siempre se habla de productor de alimentos, pero en general, ¿cuál es la fortaleza que los de afuera nos ven? Mira, lo que yo veo es el recurso humano. ¿Okay? Sí, Paraguay es un país que puede ser realmente como la heladera del mundo. O sea, de aquí pueden salir productos, alimentos para todos. Y hay países grandes como China, como Rusia, como India, que necesitan alimentos, que no tienen. Pero hay que diversificar, ¿verdad? No podemos siempre contar con solamente una rama de producción. Y el segundo recurso que hay aquí, lo más importante, que es el recurso humano. Es un país joven, donde gente estudia, donde gente quiere progresar, y el progreso es a través de los estudios. ¿Y qué estudios? No siempre los estudios de siempre, sino alta tecnología, ingeniería, y en eso tenemos que invertir mucho. Eso es un ejemplo que Israel hizo, que sin recursos naturales, el único recurso que teníamos es el recurso humano, y en eso invertimos mucho. Entonces creo que Paraguay está en camino de hacer lo mismo. Porque la primera etapa es entender que no para siempre vamos a poder confiar en nuestra agricultura, en la energía de las plantas las plantas hídricas, sino que hay que pensar en el futuro también. Bueno, justamente ahí lo que estás diciendo, ¿verdad? Israel nos enseñó que en un desierto se pudo convertir en un granero para ese país y para otros, y nos enseñó de que pese al frío igual se pueden producir verduras, hortalizas. Nosotros todavía estamos en ese proceso de aprendizaje, por algo estamos con la crisis del tomate, porque vino una helada y esa crisis no debería haber existido. Cuando tengamos una agricultura un poco más mecanizada, que yo sé que es uno de los legados y una de las insistencias que tuviste en este trabajo. Justamente el tema del tomate, nosotros tuvimos un proyecto piloto con unas productoras en San Pedro, por la zona de Rosario. Y hoy la llamé a doña Hortensia, le dice, ¿a cuánto estás vendiendo el tomate? Y estaba feliz de la vida porque estaba vendiendo, por supuesto, muy alto. ¿Y por qué muy alto? Porque ella tiene en su huerta un sistema de regadío por goteo.
Y ese sistema de regadío por goteo le permitió plantar los tomates en una época diferente, no cuando todo el mundo plantaba. Y segundo, esa famosa helada, ella abrió el riego la noche antes que llegue la helada, la tierra estaba húmeda y se salvó de la helada. Entonces, feliz de la vida, está vendiendo a 10.000 kilos su tomate, y no tiene que ser un caso solamente de una productora, puede ser el tema de todos, puede ser el caso de todos. ¿Es muy cara esa tecnología, embajador? No, la verdad que no. Los grandes productores aquí en el Paraguay ya la están utilizando hace muchos años. El desafío era llegar a los pequeños productores. No es muy caro y, más importante, no es difícil de mantener. Porque a veces la tecnología, el mantenimiento o la capacitación, ese es el obstáculo más grande. Claro. Y aquí tenemos una tecnología que es barata relativamente, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería está haciendo un proyecto bastante grande, ya llegando a casi 1.000 familias de pequeños productores e implementando esta tecnología. ¿Cómo ve la democracia paraguaya? Yo creo que para mí los eventos de marzo y abril desde entonces ha demostrado que aquí hay una verdadera democracia, porque se ha demostrado que el pueblo, la prensa, la clase política están conectados uno al otro. O sea, que la decisión de un partido puede cambiarse por el público, que tuvo sus maneras de expresar sus sentimientos. Entonces creo que, al contrario lo que mucha gente dice, que los acontecimientos de abril de este año demostraron la fortaleza de la democracia paraguaya. Demostraron que el pueblo, a través de sus electos o directamente, pueden decir y el gobierno les escucha. ¿Okay? Ningún país es perfecto, ninguna democracia es perfecta. Muéstrame la mejor democracia del mundo, pongámoslo a Estados Unidos. Ahí, cuando hay un asesinato o cuando pasa algo, ¿no sale gente a la calle? Sale, y mucho. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo no veo nada malo que la gente salga a la calle, al contrario. En Israel, una semana que no hay demostración es una semana mala para la democracia. ¿Okay? Entonces, yo creo que realmente, después de tantos años de dictadura, hoy Paraguay demostró que es realmente la sociedad en su corazón es democrática. Imagínate que en Argentina, Buenos Aires o Córdoba ya está en los noticieros la agenda de los piqueteros, ¿verdad? O de los manifestantes. O sea, ya está, es como decir el estado del tiempo. Bueno, también es el estado de los manifestantes. Así es que, bueno. Embajador, queremos dejarte un regalo. No sé si podemos ver. Esta fue una de las primeras entrevistas que se hizo aquí en Paraguay TV. No sé si ahí está. Bueno. Teníamos unos años menos, ¿no? Y yo unos kilos también menos. Así es que queremos ser intrusos, queremos que lleve a su casa, a su departamento, a su oficina como un recuerdo de Paraguay. Es una foto que se usa mucho. Te comento que es una de las fotos que más se utiliza. La entrevista que se le hizo a Pelec Lewy acá es una de las que más se repite. Las fotos más repetidas. Sueles ver cuando se le busca. Sí. Entonces, generalmente está ahí, como trabajamos en un medio de servicio público, también es nuestro trabajo, así es que esperemos que te pueda acompañar. Muchísimas gracias. Esta foto me hizo un problema con mi mamá. ¿Ah, sí? Porque ella hizo Google, me googleó y vio esa foto y me gritó todo cómo me fui sin corbata. Pero ahora ya aprendí. Decirle a tu mamá que sos un diplomático poco formal, entonces, o poco ortodoxo. Bueno, muchísimas gracias y éxito realmente en tu próxima Muchas gracias, misión. César. Muchas gracias, Gloria. Éxito para muchas gracias. nuevos desafíos, ¿no? Bueno, estamos seguros que vamos a volver a vernos, estamos seguros que en algún lugar nos volveremos a encontrar. Así que un placer y agradecimiento no solamente al embajador, sino a todo su equipo también, que siempre está tan atento a nuestros pedidos. Bueno, vamos a una brevísima pausa. En instante estamos hablando justamente de importaciones de tomates, turismo y también feria de paladar que se hará en Asunción próximamente. Ya volvemos.